Vamos a dibujar una nariz. Siempre pensemos que el centro de nariz está alineado, pero a veces puede ser que no lo esté. Hacemos 3 círculos. Se acuerden que el ancho de los círculos depende del lagrimal. 3 círculos alineados es lo normal. 1 es el centro de nariz, 2 son las fosas nasales. Luego veamos el ancho del tabique a partir de las sombras, y en el caso de los círculos que no estén alineados, por ejemplo vamos a colocar un círculo un poquito más arriba, que sería el centro o la punta de la nariz. Vamos a notar que no tendrá la misma forma. Tenemos que ver mucho la foto para ver hasta dónde están alineadas las fosas nasales y la punta de la nariz. En este caso lo contrario, hacia abajo. La punta de la nariz está hacia abajo y las fosas nasales a los lados, pero un poquito más arriba. Ahora con ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, la sombra. Vamos a colocar un poquito de sombra en la nariz normal. Vamos a notar una pequeña sombra en todo ese espacio o esa línea. A esa sombra que se hace por los volúmenes del cuerpo, que casi siempre están, por ejemplo el cuello, debajo de la barbilla, la nariz, se le llama oclusión. Las líneas de la nariz siempre van difuminadas. La nariz no es una línea, ya que la nariz se ve en nuestras fotos a través de una serie de sombras. La nariz que va hacia arriba, bueno, tendrá más sombra en la parte de abajo. Vamos un poco acá y vean que siempre cuando está inclinada hacia arriba debemos notar o hacer resaltar que va hacia arriba la nariz o está respingada. Colocamos una pequeña sombra acá. Ahorita estoy simulando con un programa SAI como si estuviéramos en un papel de textura con un lápiz, ya que después veremos cómo hacer sombras. Ahora la nariz que va hacia abajo, vamos a notar que la sombra es un poquito menos definida, no tan pronunciada como el que va hacia arriba, y colocamos siempre una sombra a un lado. Recuerden que las líneas o la nariz no es líneas sino sombras. Y tratemos de ver siempre el ancho del tabique y la dirección. Ahora cuando tenemos una nariz 3/4, o sea medio hacia un lado, vamos a tratar de hacer un pequeño triángulo y de ahí ir colocando las fosas nasales. En este caso las fosas nasales van acorde con la punta de la nariz, uno hacia un lado a otro. Esta sería la nariz normal. Colocamos la punta de la nariz, podría ser redonda, puede ser cuadrada, tenemos que notar muy bien esa puntita, puede ser diferente de una nariz a otra. Y colocamos siempre la pequeña sombra que está abajo, que le habíamos dicho que se llama oclusión, acá. Y en la sombra que va al lado del tabique. Y la forma que tiene la nariz tenemos que notarla muy bien, si va inclinado, si va recto, si va cuadrado. Por ejemplo, si tuviéramos una nariz de esta forma, tenemos que notarlo muy bien. No podemos hacer una nariz bonita cuando alguien tiene una nariz así. ¿Y qué pasa cuando la punta de la nariz va hacia abajo? A veces la nariz es muy pequeña a comparación de las anteriores o a comparación del lagrimal. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que notar esos detalles, esa diferencia. Y esta línea ya no va tan inclinada sino más recta. O cuando la punta de la nariz va hacia arriba, sucede mucho. Recuerden que hay personas o hay famosos que se operan las narices y podría ser esto, ya que es el pico culmine de la belleza, que la nariz sea hacia arriba o sea respingada. Y en este caso la puntita la voy a colocar cuadrada, no redonda, si nos fijamos, para que hagamos diferentes narices. Ahora hacia los fosas nasales que están un poquito más anchas que los lagrimales, sucede. Podemos hacerlo también colocando siempre la sombra. Y colocamos siempre estas líneas. Estoy haciendo un poquito más difuminadas porque recuerden que la nariz no son solo dibujo de líneas, sino son líneas muy difuminadas. Y es así como deberíamos de hacer un poquito las sombras. Tenemos diferentes tipos de nariz, siempre utilizando la misma técnica de los círculos, pero es un poquito complicado a veces hacer la primera vez. Así que cuando estamos enfrentándonos, por ejemplo, con esto que va hacia arriba,
La primera vez haciendo círculos es un poco complicado. Siempre marcamos muy bien las fosas nasales. Y cuando nos enfrentamos a la primera vez es un poco complicado, podría dejar un método adicional que es utilizar unas figuras geométricas. Por ejemplo, encerrar la nariz en estas figuras que estoy haciendo de color azul para que lo notemos mejor. Cuando estamos haciendo los bocetos podemos hacer antes estas figuras para encajonar un poquito la figura de la nariz. De esta forma podría hacernos un poco menos trabajoso a la hora de estar haciendo los bocetos de la nariz, ya que sé que es la parte más difícil de dibujar. Y de esta forma podemos hacer bocetos como este. Hacer la figura geométrica depende de la forma que va saliendo. Cuando dibujamos sobre la foto, a veces utilizo fotocopias de fotos para no manchar la original. Y luego de eso colocamos los detalles o podemos guiarnos por hacer los círculos. Y de esta forma podemos hacer otro boceto de otra nariz. Veamos las fotos. Vamos a colocar la punta de la nariz, fosas nasales. Si nos fijamos, la fosa o la puntita de la nariz está más arriba de las fosas nasales. Está alineado. Veamos el tabique, que tan ancho es, que es a través de las sombras, y la distancia que existe entre el ojo y dónde termina, porque en esta parte siempre hay una inclinación donde se abre hacia las cejas. En este vamos a notar que la punta de la nariz es muy pequeña a comparación de las fosas nasales y está hacia abajo. Y el tabique es muy delgado, muy delgado. Veamos la punta de la nariz es muy grande y se pasa de los lagrimales, va hacia los lados. Ahora, ¿qué tan alta es la nariz? Utilicemos un ojo para poderlo medir. Hacemos el dibujo de un ojo, luego le damos vuelta y veamos. Es casi del mismo tamaño de un ojo. Esto es importante porque algunos hacen una nariz muy grande y a veces queda la cara que ya no tiene el mismo tamaño. Veamos la punta de nariz acá. Creo que es notable que es muy grande a comparación del tabique. Es muy delgadito y la fosa nasal es pequeña. Y las tres van alineados. Y el tamaño de la nariz es igual al tamaño de un ojo. Cambiémosle el color un poquito para poder notar. Y la división de las cejas, que siempre está arriba de ese ojo. Así nunca hago estas líneas, a pesar de que la niña está sonriendo, porque se ven mayores. Veamos la punta de la nariz está un poquito arriba. El tabique es muy ancho, un poquito plano. Luego las fosas nasales son muy pronunciadas, o sea, esos hoyitos o estos hoyuelos son muy oscuros. Y el tamaño de la nariz debería ser proporcional a un ojo, veamos. Pues es un poquito más pequeña, ya que es una niña, y eso es lo que vamos a notar cuando dibujamos niños. La quijada, la nariz son un poquito más pequeños, ya que es lo que crece cuando nosotros vamos haciendo mayor. Veamos la nariz, la punta de la nariz está hacia arriba y aquí estamos enfrentándonos a 3/4. Nunca está inclinada hacia la línea del centro. Eso es lo difícil de hacer nariz, ya que puede quedarnos un poco inclinado o torcido. Y el tamaño de esta nariz
es casi del tamaño de un ojo. Si nos fijamos, lo podemos hacer con un lápiz para saber qué tan grande es. Y las fosas nasales con los lagrimales, que si lo fijamos uno está más cerca que el otro lagrimal, ya que tiene una pose de la cara que es 3/4. Estamos enfrentándonos a uno más difícil, ya que es casi de perfil, pero no. El lagrimal nos ayuda a saber hasta dónde va la inclinación. Hacemos el boceto para que veamos cómo dibujaríamos esto o cómo nos enfrentaríamos con esta nariz. Vamos a enfrentarnos con esta nariz bastante pequeña si nos fijamos con los lagrimales. Muy pequeña. El ancho del tabique, la punta de la nariz van alineados junto con la fosa nasal y utilizaríamos este boceto para poder dibujarlo. Si nos fijamos, la mitad de la cara no va alineada con la nariz. Vemos la inclinación, o sea que nos haríamos este boceto para poder ir haciendo esa nariz. Ahora, cuando hacemos de perfil tenemos que ver, además de las lagrimales, que tan ancha la nariz. Se fijan casi como anime cuando estamos haciéndolos así. Y la frente y la inclinación que van los labios hacia la barbilla. En ese caso sería la nariz, la frente recta. En este caso vamos a notar que es diferente. La frente es inclinada, la nariz es muy respingada y los labios no van hacia abajo, ya que la barbilla es más pronunciada. Eso quiere decir que nuestro boceto quedaría diferente. Una barbilla pronunciada. Tenemos que notar mucho esos aspectos: la frente, la barbilla. Gracias por